mundo está despidiendo a José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, quien murió este martes a los 89 años a raíz de un cáncer. ¿Cuál es el legado que deja este mandatario? ¿Cómo es que la austeridad se convirtió en uno de los sellos de su gobierno? Queremos profundizar en su figura, también en el legado para América Latina. Tomamos contacto de inmediato con Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Diego? Qué gusto saludarte esta mañana. Hola, Davor, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo aquilatamos esta figura de José Pepe Mujica? ¿Por qué hoy todos los diarios del mundo titulan algún párrafo respecto al expresidente del Uruguay? ¿Qué lo convirtió tan popular, tan admirado a nivel planetario? Bueno, quizás donde la primera década, o sea, ya la segunda década del 2010 fue mucho más notorio su participación política desde que asumió la presidencia del Uruguay. Y básicamente su figura se enmarca en este posicionamiento como el presidente más pobre del mundo, en la austeridad que tuvo durante su mandato como figura presidencial, que fue algo bastante icónico. Pero independiente de esa figura, también dejó un legado de pensamiento político importante para la izquierda latinoamericana y sobre todo también un legado de su ejecución presidencial que fue bastante bien valorado, sobre todo su primera parte, con políticas que efectivamente, a pesar de ser más simbólicas que efectivamente muchas veces mucho más duras en cifras, dejó bastantes legados importantes en el lugar. Recordemos que en su mandato se aprobó la legalización de la marihuana, la legalización del matrimonio igualitario, entre otras medidas sociales que fueron bastante bien valoradas en su minuto y bastante vistosas para una agenda de izquierda que estaba empezando a movilizarse durante América Latina. Y bueno, principalmente su figura y su legado va principalmente por el modelo de austeridad que siempre representó y por su figura personal y su impronta personal que siempre la llevó no solamente dentro de su país, sino que también en el resto del mundo. Diego, pero viendo lo que ha pasado en las izquierdas latinoamericanas, de alguna manera José Pepe Mujica fue un contrapeso o un continuador, si uno lo quiere llamar, de lo que fue la figura de Fidel Castro, que marcó buena parte de los tiempos de la Guerra Fría y que se extinguió producto del avance de la vida. Pepe Mujica recogió ese testimonio y se hizo cargo de alguna manera de lo que significaban, de ser un baluarte, de ser un emblema de la izquierda a este lado del mundo. Claro, efectivamente. Además, José Mujica tiene distintas etapas en su vida política. Su primera etapa mucho más guerrillera, que quizás hoy día no tocamos mucho ese tema, pero tiene fuertes influencias respecto también a lo que fue el régimen cubano y otros movimientos de izquierda que estaban por la vía armada. Y un segundo momento político en democracia, donde efectivamente se aquilatan muchas cosas y él mismo en sus mismas declaraciones siempre da testimonio de aquello. Y efectivamente es un contrapeso bien importante de una figura que viene desde un mundo político, de una vertiente izquierda mucho más del siglo XX, mucho más del ámbito de Guerra Fría, por así decirlo, que tuvo su mayor legado político con una agenda muy distinta de lo que estaba funcionando en los principales momentos de su vida política como guerrillero, lo cual es una figura bastante ambivalente, porque al final terminó aquilatando muchas cosas en su trayectoria política y sobre todo en su pensamiento político. Claro, Pepe Mujica de alguna manera fue un hijo de su tiempo, explotó de alguna manera mediáticamente a partir del 2010 cuando asume la presidencia del Uruguay, pero él en varias entrevistas que dio, en varios documentales, decía que él pertenecía a una generación que quería o que quiso cambiar el mundo, pero que no lo logró. ¿Qué le faltó a Pepe Mujica para allegar más gente a su corriente, para intentar hacer cambios estructurales, por lo menos en este continente? Bueno, era bastante difícil también pensando en su origen de pensamiento político, pero yo creo que efectivamente la falta también de una agenda un poco más clara, una agenda de la izquierda que efectivamente se va a fragmentar en ese minuto, que hoy en día es mucho más fragmentada y pidió muchas otras cosas. Pero no hay que desmerecer tampoco su legado, principalmente en el Uruguay, donde quizás su figura, aunque uno no lo crea, es un poco más resistida, a diferencia de lo que uno puede mirar del resto de América Latina. Efectivamente es una figura que tiene un legado importante para la izquierda, pero dentro de su propio régimen político, de su propia estructura política del Uruguay, no fue una figura tan fácil de convivir. Era un personaje un poco atípico a lo que podría ser la política incluso uruguaya, que tiene también tintes mucho más formalistas, mucho más parecido quizás a lo que tenemos en Chile, sin tanto de estos personajes visibles muchas veces, pero que efectivamente supo instalarse y supo conducir un liderazgo en el interior del Frente Amplio de Uruguay, posicionarse perfectamente como un candidato presidencial y como un presidente que sí dio un legado bastante relevante, pero siempre fue una figura bastante atípica, sobre todo en su pensamiento y también en su accionar personal.
Diego, te quiero preguntar por la figura de Pepe Mujica y su relación con Chile. Yo sé que Chile con Uruguay tiene una relación eterna, bilateral muy buena, incluso en tiempos de dictadura. Bordaberry fue uno de los mejores amigos de Pinochet, luego los Lacalle, padre e hijo, han sido muy cercanos a Chile, pero Pepe Mujica fue transversal, fue cercano a la presidenta Bachelet, al presidente Boric, que va al funeral en un par de horas más, también a Ricardo Lagos, compartían pensamiento político, pero también fue muy cercano al presidente Sebastián Piñera. Y él decía, tomo palabras de José Mujica, no es tan de derecha, no es facho, es un capitalista conservador. Me siento cómodo conversando con él. Entendía quizás al adversario de otra manera para entender esta cercanía que no la vemos en todos los líderes de izquierda de América Latina. No, y efectivamente, yo pienso, y esto es un pensamiento entre personal y también dentro del análisis propio de la figura de José Mujica, es una persona que logró aquilatar muchas cosas en su vida política, sobre todo, de saber de que efectivamente los cambios, pasar de una vertiente muy radical de una lucha armada a efectivamente a la política tradicional, implica muchos costos para estas figuras que son más propias de un siglo muy pasado. Y yo creo que José Mujica efectivamente logró entender cuál era la dinámica política que era necesaria tener en los momentos políticos en los que estaba, lo cual efectivamente le permitió comprender mucho mejor al adversario que tenía al frente y no verlo como un adversario propiamente tal, sino que ver efectivamente con alguien que perfectamente uno puede entablar un diálogo, uno puede tender puentes con otras posiciones políticas, porque es la forma como se debería construir efectivamente la política, sobre todo en un continente tan turbulento como es América Latina. Es muy difícil hoy en día y efectivamente figuras como la de José Mujica se van a extrañar bastante. Ver estos líderes que efectivamente son capaces de ver la transversalidad de la política y posicionarse muchas veces por sobre las discusiones contingentes de la política y ver efectivamente cuáles son los problemas que hay que abordar y cómo efectivamente dialogando podemos llegar a muchas veces posturas que permiten solucionar problemas que son básicos para América Latina. Y efectivamente esa figura yo creo que es lo que más se pierde hoy en día, más allá de incluso de su pensamiento político como tal, sino como la figura que representó José Mujica, sobre todo en su periodo presidencial. ¿Y cuánto de la prominencia, la bonomía, el liderazgo de José Mujica tiene que ver con su sencillez, con el mate, con la chacra, con el manejar un Volkswagen Escarabajo antiguo, viejísimo, siendo incluso presidente de la República? ¿Fue eso quizás el mayor argumento para convertirse en un líder político, en un animal político que incluso logró la simpatía de los jóvenes de América Latina en tiempos donde hay apatía hacia la clase política? Sí, creo que es parte y parte. Hay cosas que efectivamente son mucho más vistosas porque es vistoso ver un líder muy atípico, pero creo que su legado político más importante tiene que ver efectivamente con su capacidad de hacer política como corresponde, por así decirlo. Efectivamente, era una persona muy atípica, pero que no es su principal virtud. Quizás es lo que nosotros más valoramos porque efectivamente dentro de un continente donde vemos muchas veces, o de una dinámica política donde vemos muchas veces personajes de otra índole, ver una persona de esa sencillez y de esa forma y de ese carisma es bastante atípico. Sin caer en los populismos, yo creo que también es parte, un legado importante de lo que fue José Mujica como político. Porque a pesar de esta figura que podría haber sido un poco más mediática, por así decirlo, nunca cayó, nunca fue un estereotipo de lo que debería ser la austeridad, la humildad de los líderes. Simplemente él vivió su vida como la vivió siempre, y esa fue la impronta que impuso durante su vida política activa en democracia. Y efectivamente eso es bastante valorado y se sigue valorando de parte de vista no solamente de la izquierda latinoamericana, sino que efectivamente es una figura que transversalmente dio un ejemplo de vida y de coherencia personal que la llevó siempre en su vida política. Eso es efectivamente creo que es su principal legado al final de los días. Diego, y muchos hoy día se preguntan, estaba leyendo algunas editoriales del mundo, después de Pepe Mujica, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién toma esa posta del liderazgo de América Latina? ¿Quién recoge la semilla que sembró Mujica ahí en su chacra? Hablando, por supuesto, de liderazgo político. Pareciera que hoy día en el mundo y en América Latina, en las izquierdas, no hay alguien que tenga ese talante, esa magnitud en cuanto a su voz, en cuanto a su reflexión, en cuanto a su pensamiento. Sí, incluso más allá de la sustancia política es bastante difícil encontrar liderazgos de izquierda hoy en día que puedan posicionarse como una figura transversal en América Latina. Quizás efectivamente hay algunos, por así decirlo, eh, liderazgos que son más fuertes. La figura de Lula sigue siendo una figura fuerte, pero no alcanza a ser tampoco un posicionamiento. Es decir, hay un pensamiento y una sustancia que uno pueda seguir, o una doctrina, por así decirlo. Quizás hay un pensamiento de Pepe Mujica que se va a ir valorando con el tiempo, pero que no sé si efectivamente alcance para poder posicionar otro liderazgo similar. Tampoco hay que pensar lo que era una voz autorizada para sentar doctrina en torno al cuál era
la agenda de la izquierda latinoamericana, que recordemos que hoy en día es una agenda mucho más fragmentada y quizás mucho más alejada de cuál era el pensamiento político profundo de José Mujica. Ya, y en el Eh, eh, sí, no, sí, y en el pensamiento, Diego, de José Pepe Mujica, ¿fue cambiando a lo largo del tiempo? Porque estaba leyendo declaraciones de él en los últimos años sobre, por ejemplo, Venezuela. Fue muy crítico con Nicolás Maduro, no tenía ningún tapujo en decir que era un dictador, era una dictadura lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Siempre fue así el pensamiento de Mujica, incluso en los tiempos más duros, cuando pertenecía, por ejemplo, a los Tupamaru, o fue cambiando, fue madurando, como todas las personas a la hora de apreciar lo que pasa en el entorno? creo que es un personaje que efectivamente fue aquilatando la vida política que le tocó vivir en el tiempo en el que le tocó vivir. Y es efectivamente es algo que quizás pocas veces valoramos en una agenda de izquierda, de cómo efectivamente estos personajes que viven en situaciones, vivieron situaciones puntuales durante los años 60, 70, 80 de dictaduras, de regímenes autoritarios, fueron moldeando también sus posicionamiento político y fueron moldeando muchas veces su forma de hacer política. Creo que esa es una de las grandes virtudes que podemos destacar de algunos liderazgos de izquierda que pudieron sobrevivir en el tiempo, que efectivamente se pudieron instalar dentro de la vida política activa. Recordemos también que tiene José Mujica bastante valor en poder posicionarse también como una voz en torno a la resolución de algunos conflictos armados. Recordemos el rol que tuvo dentro de las Sí, negociaciones de la paz entre las FARC, que con también Colombia. claro, efectivamente. Entonces son situaciones que efectivamente van dando muestras de una personalidad y un pensamiento político que se va aquilatando con el tiempo. Y creo que esa es efectivamente una de las cosas que pierde hoy en día la izquierda latinoamericana y que está perdiendo, principalmente pues la edad, que muchos de estos liderazgos que les tocó vivir los tiempos duros de la revolución y los tiempos duros de las dictaduras latinoamericanas van desapareciendo. Y su pensamiento político, su forma de ver y vivenciar la política efectivamente se van perdiendo. El presidente Boric ha dicho en varias oportunidades que para él la figura de Pepe Mujica es inspiradora por lo que hizo, por cómo desarrolló su vida, por su sencillez. Y Pepe Mujica pertenecía también a un frente amplio, tal como existe en Chile también un frente amplio. ¿Se puede hacer una comparación entre ambos frente amplios, el frente amplio de José Pepe Mujica en el Uruguay y el frente amplio que encabeza como principal líder el presidente Gabriel Boric, o no? No, es imposible, son dinámicas políticas ¿Por qué? totalmente opuestas. Principalmente porque el Frente Amplio de Uruguay tiene no soy tan experto en este punto, pero la formación y la formación del Frente Amplio uruguayo tiene raíces mucho más profundas, una dinámica mucho más trabajada y una sustancia ideológica que se fue confabulando con el tiempo, de distintos movimientos. Quizás la orgánica puede ser bastante parecido a esto de sumar protopartidos o sumar ciertos movimientos en torno a una sola unidad, pero el Frente Amplio es una estructura mucho más orgánica hoy en día y siempre fue una estructura mucho más orgánica de lo que es el Frente Amplio hoy en día en Chile. El Frente Amplio aquí en Chile partió, sí, tomando como ejemplo quizás lo que era el Frente Amplio uruguayo, pero sus dinámicas de formación y sus dinámicas efectivamente políticas y trayectorias son bastante distintas. Tienen quizás como orgánicas muy similares en lo que uno puede observar de que están conformados por distintos movimientos, pero el pensamiento del Frente Amplio Uruguayo es muy distinto y la forma de cómo se construyó el Frente Amplio Uruguayo, su posicionamiento político es demasiado diametralmente distinto a lo que es hoy en día el Frente Amplio en Chile. Estábamos viendo la reacción de la prensa uruguaya, la figura de Pepe Mujica claramente fue aumentando con el paso del tiempo, se fue valorando más su vida y su forma de ser como expresidente que como presidente. Usted lo decía al comienzo de esta entrevista, tuvo amigos y tuvo también, como todos los gobiernos, luces y también sombras. Pero quería preguntarle por algo fundamental de ese gobierno que quizás lo llevó al cenit mundial, a los focos del mundo, que tiene que ver con la marihuana, con la legalización de la marihuana. ¿Cuánto marcó ese punto? ¿Cuánto visibilizó a José Mujica el tomar esa decisión, que fue una decisión de Estado finalmente? Sí, fue bastante, bueno, bastante rebatido también. Yo recuerdo que en ese tiempo visité Uruguay cuando estaba toda la dinámica y efectivamente era una figura, si tú tomabas efectivamente lo que era la opinión personal del pulso de la calle, había ciertos resquemores también sobre la figura propia de Pepe Mujica, que es atípico incluso para el propio pueblo uruguayo. Pero efectivamente creo que lo más relevante, lo que puso un poco como la alerta y la agenda de mirar a un país donde las cosas pasan muy tranquilamente fue esa decisión de avanzar a la legalización de la marihuana. Eh, que efectivamente tiene efectivamente esa visibilidad importante y lo que muchos recordamos muchas veces. A pesar de que hubieron otras cosas durante el gobierno de José Mujica, está la legalización del matrimonio igualitario, está también una fuerte reducción de la pobreza, entre otras medidas que también fueron bastante visibles, pero creo que todos nos quedamos o todos recordamos un poco
al Uruguay con esa decisión. Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la UC, la Universidad Católica, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias, Dago. Buen día a todos. Gracias, buenos días.